Bienvenidos nuevamente al curso de Física General 2 en su modalidad remota de emergencia. Mi nombre es José Carlos Castillo Fallas y les voy a presentar unos ejercicios sobre inducción electromagnética y leyes de Maxwell. La corriente en el alambre largo y recto AB que se ilustra en la figura que se muestra en la pantalla va hacia arriba e incrementa de forma estable la razón de I de T. A. En el instante que la corriente es I, ¿cuál es la magnitud y dirección del campo magnético B en una distancia R hacia la derecha del alambre? B. ¿Cuál es el flujo a través de la banda angosta sombreada? C. ¿Cuál es el flujo total a través de la espira? Y D. Determine el valor numérico de la FEM inducida si A es igual a 12 centímetros, B igual a 36 centímetros, L igual a 24 centímetros y I de T igual a 9.60 amperes por segundo. Utilizando la ley de Ampere se calcula el campo magnético a una distancia R hacia la derecha, obteniendo el campo magnético igual a mu sub 0, la corriente I, por 2pi y la distancia R. La dirección del campo magnético, como se observa en la figura, está dirigido perpendicularmente al plano de la espira, es decir, apunta hacia afuera de la pantalla. Utilizando la definición de diferencial de flujo magnético como el producto del campo magnético y un diferencial de área L de R, donde L es el largo de la espira y dr es el ancho diferencial de la espira, se obtiene la expresión para el diferencial del flujo magnético igual a mu sub 0 I por 2pi diferencial de R entre R. Una vez encontrado el diferencial de flujo magnético, se integra sobre el ancho de la espira desde la distancia A hasta B. Se puede observar que la integral a resolver es 1 entre R, que es logaritmo natural, obteniendo una expresión para el flujo magnético phi de B igual a mu sub 0 y L entre 2pi, logaritmo natural de B entre A. La FEM inducida en el circuito está definida a partir de la ley de Faraday, por lo que se calcula con la razón de cambio del flujo magnético en función del tiempo. Debido a que la espira no se mueve ni el cable tampoco, entonces solamente el cambio de corriente en el tiempo genera la FEM inducida. En este caso, la FEM inducida es menos mu sub 0, L entre 2pi, logaritmo natural de B entre A, por la razón de cambio de la corriente en el tiempo. Ejercicio 2. Una espira de 500 vueltas y de radio R igual a 4 centímetros está sometido a un campo magnético B igual a 0,012 T más 3 por 10 a la menos 5 T a la 4. La resistencia de la bobina es de 600 ohms. Determine la expresión para la FEM inducida en la bobina, el valor de la FEM inducida en T igual a 5 segundos y la corriente inducida en la bobina. Utilizando la definición de flujo magnético se obtiene que phi de B es igual a NBA. Como se tiene que es una espira circular de n vueltas, el área es igual a pi por r al cuadrado. Por lo tanto, el flujo magnético phi de B es igual a n pi r cuadrado 0.012 t más 3.0 por 10 a la menos 5 t a la 4. Si se deriva la expresión de flujo magnético en el tiempo, se obtiene que la FEM inducida es igual a menos n pi r cuadrado por 0,012 más 1.12 por 10 a la menos 4 t a la 3. Si se evalúa la expresión anterior, se obtiene que la FEM inducida a los 5 segundos es de menos 0.34 volts. Utilizando la ley de Ohm se obtiene que la corriente que circula en la bobina es igual a menos 5.6 por 10 a la menos 4 amperes.
y corresponde al cambio en el incremento del campo magnético aplicado, por lo que el campo magnético inducido es en sentido opuesto a este campo aplicado. Como persona profesional en electrónica, la compañía local le asignó un proyecto para diseñar un generador de voltaje CA sinusoidal con un voltaje máximo de 120 volts. Además de mucho alambre, dispone de dos fuertes imanes capaces de producir un campo magnético de 1.5 teslas sobre un área cuadrada de 10 centímetros de lado, cuando están separados por una distancia de 12 centímetros. Para el diseño básico debe construir una bobina cuadrada que gira en un campo magnético uniforme. Para tener una resistencia aceptable, la bobina debe tener máximo 400 espiras. ¿Cuál es la tasa de rotación mínima, en rotaciones por minuto, de la bobina para generar un voltaje requerido? Como se ve en la figura, el generador eléctrico se tiene que el flujo magnético de la bobina es Φb igual a NBA por coseno de zeta. Debido a que la orientación del campo magnético y del vector de área cambian con el tiempo a un ritmo constante, Φb es igual a n br cuadrado coseno de omega t, donde omega es la velocidad angular de la espira. Usando la ley de Faraday se obtiene que la Fm inducida es igual a NBA omega seno de omega t. La Fm es máxima cuando omega t es igual a 90 grados, por lo que omega es igual a la Fm máxima inducida entre NBA, lo que es igual a 20 radianes por segundo. Ejercicio 4. Se produce un campo eléctrico variable en el tiempo dentro de un cilindro de radio R igual a 5 centímetros, dado por una expresión E igual a 1,67 por 10 a la 9 volts entre metro por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El campo eléctrico fuera del cilindro siempre es cero. Si el campo eléctrico está dirigido en la dirección que se presenta en la figura, encuentre una expresión para calcular la corriente de desplazamiento del cilindro para la región R menor al radio del cilindro en términos de la posición radial y el tiempo. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en la región R menor al radio del cilindro en términos de la posición y el tiempo? ¿Cuál es la magnitud del campo magnético en la región R igual a 2 milímetros y en tiempo igual a 3.5 segundos? La figura nos muestra un campo eléctrico que solamente existe en el interior del cilindro. Fuera del cilindro el campo eléctrico es cero. La dirección del campo eléctrico es hacia adentro de la pantalla. La corriente de desplazamiento existe solamente en el interior del cilindro, y esta es igual a epsilon 0 por la razón de cambio del flujo eléctrico con el respecto al tiempo. En este caso, el flujo eléctrico dentro del área sombreada, como se muestra en la figura, es igual a E por pi por R al cuadrado. Usando el flujo eléctrico anterior se obtiene que la corriente de desplazamiento ID es igual a 2 por 1.67 por 10 a la 9 pi epsilon 0 R cuadrado por T. Utilizando la ley de Ampère-Maxwell y escogiendo una curva amperiana según el sentido de la corriente de desplazamiento, se obtiene que B por 2 pi R es igual a 2 por 1.67 por 10 a la 9 pi mu sub 0 epsilon 0 RT. En este caso el campo magnético B es 1.67 por 10 a la 9 mu sub 0 epsilon 0 RT. Evaluando el resultado de la diapositiva anterior, se obtiene que para R igual a 2 milímetros y T igual a 3.5 segundos, el campo magnético equivale a B igual a 1.3 por 10 a la menos 10 teslas. Si observamos la magnitud del campo magnético es mucho menor que la magnitud del campo eléctrico en este mismo instante y posición.